Bueno chicos, ejercicio número 5 del tema perspectiva cónica. Perspectiva cónica, lo que sería a un punto de fuga. Vamos a poner en práctica todos los conceptos que vimos en la teoría, que son unos cuantos, pero vamos a aplicarlos como para que se simplifique un poquito y que puedan ver cómo es entonces el procedimiento. Primero, el ejercicio y el trabajo práctico viene con dos hojas A4. Vamos a trabajar con esta que ven acá, que tiene el planteo de la perspectiva, y esta que tiene las vistas fundamentales del modelo que vamos a hacer la perspectiva. En realidad nos sirve para tomar las medidas, porque fíjense que la perspectiva cónica siempre se trabaja con la proyección horizontal, o sea con la vista superior, pero con la vista lateral y la vista anterior o proyección vertical completamos, digamos, toda la información que necesitamos del modelo que vamos a hacer en perspectiva. Entonces esta hoja va a quedar como guía y vamos a trabajar sobre esta acá. Como no entra la resolución sobre una hoja A4, les voy a pedir que en la parte superior agreguen una hoja más A4, y en la lateral en realidad no hace falta una hoja completa, con media hoja está bien, y media hoja acá al costado también para hacer la verificación del encuadre. Pero entonces vamos a partir de esta primera hoja 4 y vamos a ir resolviendo. La perspectiva va a quedar resuelta en el otro pedazo de papel. Originalmente este trabajo está planteado para una hoja tamaño A2, o sea, 2 veces la A3, pero con esto que vamos a hacer ahora y teniendo separado esto es suficiente. Entonces, bueno, antes de empezar lo que tenemos que ver es qué es lo que tenemos planteado que vamos a hacer en perspectiva. Es un cuerpo geométrico compuesto de distintos cuerpos, o sea, un conjunto de cuerpos geométricos, que entonces fíjense qué es lo que tenemos. Este sector que tenemos acá, que vemos esta vista anterior, o sea, proyección vertical, y esta proyección horizontal, cuando vamos a la vista lateral vemos que se trata de dos escalones, ¿sí? Acá vemos la altura y acá vemos la profundidad. Acá podemos ver que son dos escalones. Este rectángulo que vemos acá, mordido por el otro volumen que está al costado, esto es esto en proyección horizontal y corresponde a este plano inclinado en la vista lateral. Por lo tanto, este plano es un plano inclinado que cae hacia el observador. Este volumen que tenemos acá, que es esto que vemos acá en proyección horizontal, en la vista lateral vemos que es esto, o sea que es un prisma recto que está mordiendo al prisma este de cara inclinada, o sea, a este cuerpo que tiene la cara inclinada hacia adelante. En esta línea, y insinuando ahí con distintos trazos auxiliares, es que este volumen se empalma, digamos, se enlaza con otro que es una superficie curva, un cuarto de superficie cilíndrica, que arranca en este punto y continúa hasta acá, ¿sí? Es esto, y que por supuesto estaría por acá atrás. Lo otro que tenemos acá es este volumen que vemos en la parte superior, que corresponde a esta proyección horizontal, que en la vista lateral vemos que es esta especie de alero. Entonces lo que tenemos que hacer, que en realidad acá estoy viendo que me olvidé de incluir en el trabajo práctico, pero lo vamos a plantear entonces acá, es la... está bien, es la perspectiva. Lo que vamos a hacer es la perspectiva cónica con, fíjense, acá está ubicada la línea de visual media, ¿sí? Que sería la ubicación del observador. O sea, nosotros podemos elegir ahora con la perspectiva cónica a dónde nos vamos a ubicar, y eso va a depender justamente de lo que queremos mostrar. Ubicar la línea de visual media significa que sobre esta línea va a estar el punto del observador. Y en la proyección vertical, fíjense que a partir de la línea de tierra está marcado esto como H, que es la altura del observador, la distancia de la línea de tierra a la línea de horizonte. Esto es lo que vamos a tener que completar en este ejercicio para poder hacerlo, acá en el papel en blanco. Entonces, nosotros tenemos la línea de visual media, igual que como está en el planteo, y está acá, y en este ejercicio ya está planteado la ubicación del observador. Y fíjense que lo que se hizo fue, a partir de la línea de visual media y verificando el encuadre en el horizontal, que son los 45 grados, 22 grados y medio para cada lado, es lo mismo que yo hiciera esto con la escuadra, ¿sí? Que promediando el ángulo de 45 grados con la línea de visual media, voy verificando
la posición del observador hasta que la proyección horizontal del objeto quede incluida dentro de ese ángulo. Y entonces me da, a partir de este punto, puedo ubicar el observador. Desde acá y hacia atrás, todo lo que yo quiera o tenga papel, voy a poder ubicar el observador. Todo desde acá hacia adelante empieza a pasar esto. Si yo ubico el observador acá, veo que hay un sector del modelo que me queda fuera del ángulo de 45 grados. Entonces eso es lo que hablábamos de la anamorfosis o deformaciones al dibujar la perspectiva cónica. Quiere decir que no vamos a poder ubicar más cerca el observador. Acá está verificado el encuadre en el horizontal y tendríamos que verificar en el lateral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantear una vista lateral, lo que podría llegar a plantearse como un cambio de plano, un vertical 3, ¿sí?, al costado, y para eso es que les decía de ubicar una hoja de papel acá al costado. Y en ese nuevo vertical lo que vamos a hacer es dibujar la silueta, pues no hace falta en detalle, la silueta de la vista lateral del modelo. Entonces, vemos que el modelo tiene de alto 5 centímetros. Esto en realidad es más fácil medirlo con el compás, pues no me interesa realmente cuánto es que mide. Tomo la medida con el compás, marco, y esa es la silueta de la vista lateral del modelo, ¿sí? Tomo la altura del observador, que sería la distancia que hay desde la línea de tierra a la línea de horizonte. ¿Por qué? Porque en este cambio de plano, en el lateral, va a aparecer esa línea de horizonte, esa línea, perdón, de visual media. Separada la línea de visual media de la línea de tierra, ¿sí?, lo mismo que es la altura del observador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en la verificación del encuadre a 45 grados ubicamos el observador acá, esto es B sub 1, esto entonces va a ser B sub 3. A partir de este punto es que vamos a verificar el encuadre en el lateral con el ángulo de 30 grados. Y eso sería como hacer con la escuadra de 30 grados, promediando con la línea de visual media ese ángulo mitad para cada lado. Entonces ahí aproximadamente yo trazo esto y trazo esto, y verifico que entonces, vamos a reforzar un poquito esto, como para que se entienda ahí que esa es la vista lateral del objeto. Entonces van a ver que este es el plano horizontal. Van a ver que el ángulo de 30 grados que está acá, esto es 30 grados, y acá por supuesto va indicado el ángulo. La vista lateral del objeto entra. Entonces quiere decir que esta posición del observador se verifica el encuadre en el lateral, y como vimos acá ya se verificaba en el horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Y siempre vamos a tomar como regla para las perspectivas cónicas. Siempre vamos a empezar dibujando la vista superior o proyección horizontal en perspectiva. Y a partir de que tenemos eso, vamos a dibujar el volumen general que contiene al modelo, y después vamos a empezar a darle altura a las distintas partes y hacer en detalle el cuerpo. Pero entonces, primero lo que tenemos que hacer es completar los elementos que tiene la perspectiva cónica. Tenemos proyección horizontal, tenemos línea de visual media, tenemos ubicado el observador, porque ya está hecho el encuadre en horizontal y en lateral. Lo que nos falta ahora es ubicar línea de tierra y línea de horizonte. Para que nos entre bien el resultado, vamos a tomar como mucho a partir de la parte posterior de la proyección horizontal a 5 centímetros de distancia, o sea, hacia atrás, vamos a trazar lo que sería la línea de tierra, ¿sí? Entonces, esa es la línea de tierra, continúo la línea de visual media, y con la altura del observador, que lo puedo tomar de acá, que es la distancia entre el B y el B abatido, que es esto, ¿sí?, voy a la línea de tierra y marco hacia arriba. Y ahí, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener la línea de horizonte, y acá la intersección de la línea de horizonte con la línea visual media, ¿qué es? Es el punto principal, el punto al que van a fugar
las aristas del modelo que son perpendiculares a la pantalla. O sea, es cuando armamos y decimos de una perspectiva a un punto de fuga, este es el punto de fuga al que van a concurrir las aristas que tienen perspectiva. Les explico este tema del observador y el observador abatido. Yo les había dicho que esta es la proyección horizontal del observador, somos nosotros, que tiene una determinada altura, que la conocemos, porque es dato eso, lo tenemos acá planteado y está acá dibujado. Y el observador abatido lo que hace es esto, a partir del B1 se rebate hacia adelante para que quede el punto del observador sobre el plano horizontal. Entonces, o sea, hace este movimiento de volcarse hacia adelante. Ahí aparece el observador abatido y es el punto que vamos a utilizar para el método simplificado que estuvimos viendo en la teoría. O sea que la altura que hay entre línea de tierra y línea de horizonte es la misma que hay entre B1 y B abatido. Una vez que tenemos ya todos los elementos de la perspectiva, vamos a empezar para armar la vista superior. Lo que vamos a hacer es, fíjense, en este caso vamos a completar lo que sería el rectángulo de la base de ese modelo. Entonces, una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es la perspectiva cónica de este rectángulo que está contenido en el plano horizontal. ¿Cómo era el procedimiento para hacer la perspectiva? Vamos a tomar primero los dos laterales del rectángulo. Los prolongábamos hasta que corte la línea de tierra, ¿sí? Sería dos maneras de considerarlo. O paralelo a la línea de visual media o perpendicular a la línea de tierra. Pero extendemos esto hasta que nos dé esos dos puntos. A partir del punto principal o punto de fuga de la perspectiva y pasando por esos puntos nuevos que encontré ahí, voy a trazar esta recta y voy a trazar esta otra recta. ¿Qué son esas dos rectas? Son estas dos rectas perpendiculares a la pantalla, pero ya en perspectiva cónica, ¿sí? Lo que me queda ahora es, si esta proyección horizontal va desde este punto hasta este punto y desde este punto hasta este punto, es trasladar estos puntos a la perspectiva. Y ahí es que vamos a utilizar el observador abatido. Este es el método simplificado. A partir del observador abatido y pasando por el vértice que me interesa, el posterior sería del rectángulo de la base, trazo esta recta. Y fíjense, acá me queda chica la escuadra, pero yo una vez que tracé eso, la puedo desplazar así, ¿sí? Sin que se mueva, para que no haya problemas de precisión. O si prefiero, una vez que yo tracé del observador abatido a pasar por el vértice, apoyo la otra escuadra y desplazo esta, lo que me haga falta hasta allá, y es lo mismo, mantengo entonces la precisión. Por el mismo observador abatido y por el otro vértice trazo esto para acá, apoyo la otra escuadra, ahí, prolongo y llevo hasta acá. ¿Hasta dónde llevo estas líneas? Hasta que corto la perspectiva de esta que está acá. Entonces obtengo este punto y este punto. Por las condiciones que vimos en la teoría, habíamos dicho que las rectas que son paralelas a la pantalla, en la perspectiva se van a mantener paralelas. Las aristas, las caras, todo lo que es paralelo a la pantalla, en la perspectiva va a seguir siendo paralelo. Las rectas verticales van a seguir siendo siempre verticales también en las perspectivas. Y entonces, en este caso, lo único que fuga, le va a tener fuga, son las rectas perpendiculares a la pantalla que van a este punto que tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no hace falta volver a tomar medidas, porque yo, ¿qué es lo que podría hacer? Volver al observador abatido, pasar por este vértice acá y marcar ahí ese punto, y pasar por este vértice y marcar este punto acá. Como está esta arista muy cercana a la línea de visual media, puede ser que tenga bastante error. Pero entonces, recurriendo a las propiedades de los elementos en la perspectiva cónica, yo sé que esta recta que es paralela a la pantalla, en la perspectiva se va a mantener paralela, lo mismo que esta que está acá. Entonces, si yo desde este punto que obtuve con el observador abatido y desde este punto que también obtuve con el observador abatido, trazo esas dos rectas horizontales, tengo este punto y este punto. Y si alcanzan a ver, hay bastante diferencia entre lo que yo hubiera podido obtener trazando la línea desde el observador abatido y pasando por las aristas. Hubiera tenido bastante error de dibujo. Esto que tengo acá dibujado
¿sí? Lo vamos a reforzar un poquito. Es el rectángulo que contiene la proyección horizontal del modelo, ¿sí? Ya en perspectiva. ¿Está? Estas dos aristas van hacia el punto, las otras dos son horizontales. Si yo quiero armar ahora el volumen que contiene al modelo, lo que tengo que hacer es, a partir de cada uno de los vértices que me dio, voy a trazar rectas verticales auxiliares, porque todavía no sé hasta dónde, ¿sí? Y lo que necesito es llevar una medida por lo menos de altura, de la altura total del modelo, para entonces yo poder darle la altura a este volumen. Vamos a tomar este vértice. Mientras más alejado de la línea visual media va a ser más preciso todo. Entonces, en este vértice, este vértice en realidad es toda la arista posterior, vamos a tomar la altura, vamos a tomar la altura total, lo podemos sacar de la vista lateral, ¿sí? Que tenemos acá. Por supuesto, acá no está, pero yo lo completo porque el volumen que contiene al modelo, el volumen general, tiene su arista ahí. Entonces tomo esa altura total, voy a la prolongación de esta recta que hice hasta la línea de tierra y ahí marco esa medida. Esa medida que marqué con el compás, que es esta, es la verdadera magnitud de la altura del modelo. Y si yo ahora, desde el punto de fuga, pasando por la altura esa en verdadera magnitud, trazo esta recta, hasta que me corte estas dos verticales que tracé, tengo este punto y este punto. Fíjense, me queda armada la cara lateral del prisma que contiene al modelo, ¿sí? Me estarían faltando la cara superior y la otra lateral, y por supuesto queda definida la anterior y la posterior. Pero entonces, con este mismo criterio de que las rectas siguen siendo paralelas en la perspectiva, yo teniendo estos dos puntos, puedo hacer lo siguiente. Me voy desde acá hasta acá y desde este punto hasta acá. Me da este punto y este punto. Y son los vértices superiores de la cara lateral izquierda del modelo. Si yo quisiera verificar que esto está bien, entonces estos dos puntos se tienen que poder unir con una recta que también termine uniendo al punto principal o punto de fuga de la perspectiva. Y fíjense que ahí nos da. ¿Ven? Entonces yo tengo dibujado en auxiliar el volumen general que contiene al modelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Trasladar a la base, como les decía, la vista superior, de manera de después lo único que tenemos que hacer es ir levantando o poniendo las alturas a los distintos elementos en la perspectiva. ¿Cómo vamos a hacer eso de llevar todas estas divisiones a la perspectiva? Y bueno, por el punto observador abatido y los puntos de la proyección los vamos a ir trasladando a la perspectiva directamente. Entonces, por ejemplo, yo voy a trasladar este punto, que lo vamos a hacer con la otra escuadra también. Este punto lo llevo hasta acá y voy a obtener la perspectiva de esta arista. Entonces, desde este punto, pasando por el punto principal o punto de fuga, trazo esto. Y esta división es esa que está ahí. Esta división y esta división, si yo lo hago desde el observador abatido, tengo este punto, ¿sí? Que lo traslado hasta acá, y ahora el otro punto que lo traslado hasta acá. Son este y esta división. Que si yo entonces quiero trazar esta recta y esta recta, directamente con la paralela trazo esta horizontal, hasta esta que está acá, que es esa que dice ahí en perspectiva, y ahí ya tengo la perspectiva de la vista superior de estos dos escalones. Si quiero trasladar este punto para ver a dónde termina esa recta en perspectiva, que es esta, lo que hago entonces es esto acá, esto, y de ahí puedo sacar esta recta horizontal acá, ¿sí? ¿Que dónde la voy a cortar? En este punto, desde el observador abatido y pasando por este vértice, lo que voy a hacer entonces es llevarlo hasta la perspectiva,
que es esta arista que está acá, que si lo quiero hacer en perspectiva, por supuesto lo uno con el punto P y me da esa recta. Y así me voy apoyando con todas las otras rectas. Entonces, por ejemplo, me está quedando, fíjense, llevo, desde el observador abatido con este punto, lo llevo a la perspectiva, acá, y para hacer esta recta, tengo ese punto en la parte posterior del modelo, traigo hasta por ahí, lo que me va a faltar es ubicar este punto de acá sobre esta recta, que es la perspectiva de esta. Fíjense, hago esto, paso por el vértice, llevo hasta la perspectiva y me da ahí. Este punto es este en la perspectiva. Entonces de ahí parte esa recta horizontal también, que la voy a llevar para allá. Si yo quiero verificar que esto que estoy haciendo con el observador abatido es en realidad lo que me tiene que dar, ¿qué es lo que tendría que hacer? El procedimiento que hicimos acá de extender esta recta hasta la línea de tierra y fugarla por el punto de fuga. Entonces verifiquemos esta última recta que hicimos acá, que es esta en perspectiva. Si yo esta recta la prolongo hasta la línea de tierra y desde ese punto y por el punto de fuga la traslado desde acá para acá, me tiene que coincidir con esa recta que yo pude trazar llevando los vértices desde el observador abatido, y fíjense que coincide. Hasta acá voy trabajando todo en auxiliar, ya vamos a reforzar un poquitito más. Fíjense que quedamos acá, en este plano frontal acá. A partir de este punto, este plano frontal se enlaza con esta superficie cilíndrica. Entonces lo que vamos a hacer es llevar ese punto de unión, ¿sí? Ahí, se nos da justito. Entonces hasta ahí, esto va a ser una cara plana, y a partir de acá va a empezar la curva. Lo que tenemos que hacer, que fíjense, esta recta sería la que va desde este punto a la fuga, acá, y nos ubicaría lo que sería el punto centro de ese cuarto de círculo, que por supuesto no lo podemos trazar con compás, porque esta curva, que lo vimos en la última parte del teórico, no va a ser de compás, va a estar deformada, va a ser una curva que vamos a tener que unir por puntos intermedios. Sabemos que este va a ser el primer punto de la curva, y acá vamos a conocer lo que es el último punto de la curva, que fíjense que justo pasa por la línea de visual media y corta con el plano posterior, así que este va a ser el último punto de la curva. En este sector vamos a tener una curva muy achatada, que es la perspectiva de esta curva que tenemos en el piso. Lo que nos está faltando es llevar a la vista superior este rectángulo, que es la vista del volumen que sería el alero. Entonces, pasando por acá y por este vértice, marcamos acá, y desde acá hacia allá, hacia el punto de fuga, ahí tenemos entonces la proyección. Para poder replantear la curva esta acá, lo que podemos hacer es dividir esa curva por lo menos con la escuadra de 30, ¿sí? De manera a obtener sobre la curva dos puntos intermedios. ¿Cómo los vamos a pasar a la perspectiva? Y los vamos a pasar, fíjense, de esta forma, como si fueran puntos sueltos. Si yo quiero pasar este punto a la perspectiva, me parece que va a ser más preciso que hagamos esto. Lo llevamos a esta recta que está acá, que es en la perspectiva esta recta que está acá, ¿sí? O si quieren, vamos a tomarlo acá, que es esta recta que está acá, el otro lado del cuarto de círculo, de circunferencia. Entonces, desde el observador abatido y pasando por este punto, ahí, yo llevo esa división acá. Acá hay que ser muy preciso, es ahí. Y desde este punto hasta esta línea aparece otro punto auxiliar, que entonces desde el observador abatido y pasando por acá me marca otro punto en esa recta, muy cerquita uno del otro. Por eso es que tiene que ser muy preciso. A partir de ahí lo que hago son estas rectas, esta horizontal y esta horizontal, las repito entonces en la perspectiva, ¿sí? Entonces tengo el primer punto de la curva, el punto donde va a estar el segundo, el tercero y el último. ¿Cómo ubico entonces este punto y este punto en la perspectiva? Desde el observador abatido y pasando por
este punto con la otra escuadra, corto en la primera línea. Desde este punto, pasando por el segundo punto auxiliar, llevo con la escuadra esto hasta acá. Entonces fíjense, queda este punto y este. ¿Es una curva muy suave? Sí. Pero entonces cuando uno con el curvilíneo tengo que ver prácticamente ahí que la curva sale tangente al horizontal y termina allá. ¿Sí? Entonces, eso que tengo ahí es la curva en perspectiva apoyada en el piso, la superficie cilíndrica. Vamos a reforzar un poquito lo que es el contorno de la vista superior para que nos quede pasado en limpio y entonces después empezar a trabajar con lo que es levantar las alturas de los distintos elementos del modelo en la perspectiva. Fíjense, ahí, acá,